Todo comienza mientras nuestro prota se pregunta dónde estaba, cuando de repente se rompió su cascarón y vio un bosque. El prota no entendía qué hacía ahí y ni siquiera podía moverse, pero es que resulta que él en ese momento es un huevo de dragón en estado normal, con un ataque de 1 y defensa de 3. Rápidamente, el sistema le mostró al prota una pantalla de estado y le explicó que sus habilidades se convertían en números fáciles de entender. La habilidad del prota, Voz Divina, era de nivel 1, y esta era la que le informaba sobre su estado o sus objetivos. De inmediato, el prota le preguntó que si eso era un juego, pero su habilidad de Voz Divina nivel 1 no le daba acceso a esa explicación. Lamentablemente, esta tampoco podía decirle al prota quién era ella o dónde él estaba. Esto enfureció muchísimo al huevito, por lo que debido a eso, él terminó cayendo del árbol. Sin embargo, fue así que él consiguió la habilidad de resistencia a caídas y obtuvo el título de torpe. De repente, el prota comenzó a rodar y casi se cae al agua, pero en eso, él vio su reflejo y se dio cuenta que era un huevito. Esto obviamente no le gustaba nada. Sin embargo, el sistema le explicó que el huevo de dragón era un monstruo de rango F, por lo que si su cáscara se rompía, él moría, porque carecía de fuerza y tenía un cerebro subdesarrollado. Así que por el momento, el prota solo puede rodar, y aunque más tarde se convertirá en un peligroso dragón, en ese momento él es solo un manjar raro y delicioso, por lo que es común que los aventureros quieran matarlo al verlo. El prota en este punto ya no entendía nada, sin embargo una vez más comenzó a rodar, entonces su habilidad de rodar pasó a ser de nivel 2 y ahora él podía controlar la velocidad y la dirección. En eso el huevito volvió a caer, por lo que su resistencia a las caídas y su título de torpe pasaban a nivel 2. La cosa es que en este punto, de los 5 puntos de vida que él tenía, solo le quedaban 3 y él no quería morir, por lo que decidió descansar. Ya en la noche, él se había recuperado y tenía sus puntos de vida completos. Entonces, se puso en marcha otra vez, mientras se preguntaba que si él podría convertirse en un dragón, pues en su mente, esas eran criaturas temibles. En fin, el prota sabía que en un juego RPG acumularía experiencia y niveles para evolucionar y poder convertirse en un dragón, por lo que teniendo eso en cuenta, también probablemente le toque vencer a enemigos. En eso, el prota vio a un gusano de raza dragón oscuro, y lo peor era que era un comedor de huevos, por lo que el huevito prota estaba en peligro. Para su mala suerte, el gusano lo vio. Entonces, él no tuvo más opción que salir huyendo. Sin embargo, por más que él huía, el gusano seguía detrás de él. Así, él decidió ver las estadísticas de su enemigo y se dio cuenta que el gusano tenía más puntos de vida que él, por lo que la única opción del prota era crear una oportunidad para poder vencerlo. De esta manera, el huevito vio al gusano a un acantilado, y cuando este se tiró a comérselo, el prota saltó y lo golpeó, haciéndolo estamparse contra el fondo del bosque. El huevito también había recibido daño, y lo peor es que el gusano parecía estar vivo. Sin embargo, aunque este se levantó, enseguida volvió a caer, indicándole al prota que lo había vencido correctamente. Así, Huevito ganó 12 puntos de experiencia, y además se le otorgó el título de huevo ambulante, por lo que ganó otros 12 puntos. El prota, al saber esto, supuso que entonces él sí estaba en un juego, pero aún no estaba seguro. Como sea, el huevo de dragón pasó de nivel 1 a nivel 5, su nivel máximo, por lo que ahora podía evolucionar. El prota tenía dos opciones, podía evolucionar a bebé dragón o a dragoncito. El huevito aún no sabía qué hacer, entonces el sistema le explicó que si él evolucionaba a dragoncito, sería una especie de tamaño pequeño, pero aunque fuera pequeño, seguía siendo más grande que un oso, y su aliento de fuego era temido por los aventureros. Por su parte, si el prota evolucionaba a bebé dragón, tendría una carne muy tierna, es decir, que él era un manjar delicioso para los aventureros. Esta clase de evolución era bastante débil, sus garras y colmillos eran cortos, sin embargo tenía gran potencial, con múltiples evoluciones posibles, aunque desgraciadamente la mayoría terminan cazados por aventureros u otros monstruos. El prota quedó asustado porque la evolución de bebé dragón parecía una guía culinaria, entonces pensó que la evolución de dragoncito parecía más equilibrado. Sin embargo, de repente sintió como una voz le decía que se debía volver fuerte y más fuerte, solo un camino se abría ante él y era el de la cima. Esa voz y esas manos esperaban mucho de él, por lo que le pidió al huevito que no lo decepcionara. El prota no sabía que si lo que le hablaba era su habilidad de voz divina. Sin embargo, rápidamente el sistema le avisó que esa habilidad había subido a nivel 2. El huevito quedó muy confundido, pero aún así lo pensó un poco más y se dio cuenta que el bebé dragón tenía más potencial y podía evolucionar en toda clase de dragones, por lo que en comparación el dragoncito parecía tener menos opciones y probablemente su evolución se estancaba. De esta manera, gracias a lo que le dijo la voz divina, él eligió al bebé dragón y así evolucionó a su nueva forma, por lo que ahora poseía el título de hijo del rey dragón nivel 1. También las resistencias de nivel inferior a 5 se reforzaron y obtuvo la habilidad escama de dragón, aliento de bebé, silbido y mordisco. Las estadísticas del prota también habían dado un salto. Sin embargo, aún evolucionando, sus puntos de vida y sus puntos de magia no volvían al máximo, por lo que eso significaba que aunque él evolucionara o no, necesitaba descansar. Rápidamente, el prota le dio las gracias al gusano porque fue por él que él pudo salir de su cáscara, pero en eso su barriga gruñó y de alguna manera le daba hambre ver al gusano muerto.
El prota entendió que ese era su instinto de dragón. Su cuerpo le estaba pidiendo que se lo comiera para poder regenerarse y pelear otra vez. El prota sabía que debía volverse fuerte, entonces decidió comerse a la oruga, pero era asquerosísima, sabía horrible, era lo peor que había probado en su vida. Al día siguiente, cuando él despertó, tenía la esperanza de haber vuelto a ser humano, pero obviamente no, él seguía siendo un dragoncito, por lo que comenzó a pensar que al parecer sí era verdad que él había reencarnado en ese mundo, uno que se parece mucho a un juego RPG, donde se puede ganar experiencia para subir de nivel o incluso evolucionar. Sin embargo, el prota no puede recordar qué era antes. Él tiene la sensación de que era humano, pero no sabía qué hacía, y tampoco sabía si era hombre o mujer. En eso, de repente, el bebé dragón se vio rodeado de gusanos, y como ahora él era más fuerte, los pudo derrotar fácilmente. Él en esa lucha probó su aliento de bebé, obtuvo el título de golpeador, obtuvo también la habilidad Puño de Dragón, su nivel de experiencia pasó a ser de 24 y su nivel general de bebé dragón pasó del 14 al 15. Si el prota seguía así, alcanzaría la cima rápidamente, pero cuando se dio cuenta, ya todos los gusanos estaban muertos y su estómago gruñendo de hambre. El prota, de solo recordar ese sabor asqueroso y su textura, le daban náuseas, por lo que pensó que podía intentar comer otra cosa que no fuesen insectos. De esta manera, él quiso comer hongos, pero estos lo hicieron vomitar y el prota casi se muere. Lo bueno es que de esto él obtuvo la habilidad de resistencia al veneno, y su título de torpe pasaba del nivel 2 al 3. Poco después, el bebé dragón estaba buscando otras presas, cuando de repente vio pasar a un lobo gris de nivel 6, que tenía peores estadísticas que él. Entonces, a pesar de que el lobito era más grande que el bebé dragón, este lo atacó, y con su aliento de bebé y puño de dragón logró derrotarlo. El pobre lobito chamuscado olía a carne asada, entonces el prota rápidamente sacó un pedazo, y al probarla se dio cuenta que estaba deliciosa. De esta manera, el bebé dragón siguió cazando a lobos, y ahora ya tenía nivel 20, por lo que estaba muy cerca de su próxima evolución, que era en el nivel 25. Sin embargo, lo malo es que los niveles parecen subir más lento. En este punto, el prota ya estaba acostumbrado a preparar carne, y se había adaptado bien a la vida de dragón, pero él solo puede hablar con voz divina, y por lo demás, habla solo, por lo que se le hace un poco aburrido. Cuando la carne del bebé dragón estuvo lista, él escuchó algunas voces y ciertamente eran humanas, pero él no les entendía lo que decían. Entonces él se acercó al lugar de donde provenía el sonido y se percató de que había uno con túnica de mago y uno con armadura, por lo que eso le confirmaba que en efecto era un mundo de fantasía. Como sea, aunque el prota era un dragón, él creía que era bastante tierno, por lo que a pesar de que los tres chicos eran más fuertes juntos, él decidió arriesgarse y acercarse a ellos amistosamente. El prota, kawaii, les pidió a los tres chicos que no le hicieran daño, pues no era un dragón malvado. Sin embargo, el chico de armadura le hizo un corte al prota. El bebé dragón en su mente pedía piedad, pero rápidamente el mago también lo atacó y lo paralizó. Esto hizo que el prota obtuviera la habilidad de resistencia a la magia, pero eso no era importante. Lo importante era que el prota había fracasado y el grupo de chicos creía que él era un enemigo, o tal vez una comida. El prota comenzó a recriminarse porque él era un idiota, al creer que un dragón podría hacerse amigo de los humanos. Aún así, el bebé dragón quería vivir, y en su último pedido de ayuda, la chica que iba con los hombres se dio cuenta. Entonces, antes de que lo remataran, ella se interpuso para salvar al prota. De repente, el bebé dragón sintió un calorcito agradable, el cual era la magia de la chica que lo estaba curando. El prota no podía hacer otra cosa que llorar y agradecerle a la chica que lo había ayudado, a pesar de que él era un dragón. Ella se llamaba Miria Mileania y era una humana terrestre, pero aunque a ella no le quedaban muchos puntos de magia, a pesar de eso, usó su magia curativa en el prota. En ese momento, la parálisis del bebé dragón ya se estaba disipando, sin embargo, él decidió quedarse inmóvil solo un poco más. Así, él obtuvo el título de mentiroso, y poco después también obtuvo la habilidad de lengua greciana, lo que quería decir que cuanto más el prota subiera de nivel, más podría entender a la chica. De repente ellos sintieron la presencia de un enemigo súper fuerte, y lo peor es que los dos hombres que iban con Miria ya debieron haber muerto, por lo que ella iba a salir corriendo a ayudarlos. Sin embargo, el bebé dragón la detuvo, porque ella en ese momento no podía hacer nada, ya no le quedaban puntos de magia, y eso significaba que ella no podría usar hechizos de curación. Miria obviamente sabía esto, pero aún así decidió ir, y el prota no podía seguirla, porque la parálisis aún no se disipaba completamente. El prota estaba seguro de que los tres chicos no podrían vencer a ese monstruo, pero si él se unía a los tres aventureros, tal vez podrían tener una oportunidad. Así, cuando la parálisis se disipó, él rápidamente corrió hacia donde estaban ellos y se dio cuenta que había un dragoncito de roca, de rango C, y todavía le quedaban 197 puntos de vida. En fin, en eso el bebé dragón se dio cuenta de que Miria estaba desmayada y los demás aventureros en el suelo. Sin embargo, en eso, el dragoncito de roca notó la presencia del prota y se dispuso a devorarlo. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.